muy bien. Vamos a empezar. Vamos a hablar de incontinencia de esfuerzo, vamos a hablar de la definición, la prevalencia, la teoría integral de la continencia, los factores de riesgo, la anamnesis, su examen físico, exámenes auxiliares y la cirugía. La definición de la incontinencia urinaria de esfuerzo es que es toda pérdida involuntaria de orina al esfuerzo que se demuestra en forma objetiva y que constituye un problema social higiénico para la paciente, afectando la calidad de vida de esta. Esta es la definición más aceptada a nivel global, la da la Sociedad Internacional de Continencia, la ICS. La prevalencia fluctúa entre 16 a 58% aproximadamente, teniendo una prevalencia media hasta 30% en forma general, que se eleva hasta un 40% en mujeres de mediana edad y se eleva hasta un 50% en personas de edad avanzada. La incontinencia urinaria aumenta con la edad, es decir, la incidencia a más edad, más incontinencia. Hablemos ahora de la teoría integral de la continencia. Esta teoría es la más aceptada actualmente y la publicaron en el año 1997 dos ginecólogos, uno australiano y uno alemán. Petros australiano, Unsten alemán. Y lo que dijeron ellos es que consideran básicamente que tanto la incontinencia urinaria del esfuerzo, la urgencia miccional y las alteraciones de la micción se presentan por las alteraciones sucedidas, localizadas en los elementos del soporte de la uretra, vale decir, en los ligamentos y en los músculos de piso pélvico. Para conocer esto también tenemos que saber que hay tres ligamentos que aportan la fusión dinámica a estas pacientes. Tenemos dos ligamentos anteriores y uno posterior. Un ligamento pubouretralis, pubis uretra, y los ligamentos uretropélvicos que van de un costado al otro. Posteriormente tenemos a los ligamentos uterosacros que van del útero al sacro. En estos dos gráficos lo que podemos ver es que la vagina es suspendida desde arriba como si fuera un puente a través de los ligamentos encima y de los músculos abajo. Esta es una comparación para que podamos entender cómo funcionan los músculos y los ligamentos del piso pélvico en el tema de la vagina y de la incontinencia urinaria de esfuerzo. Asimismo, tenemos aquí en este corte lateral de la pelvis femenina, como vemos que cuatro ligamentos proporcionan la suspensión desde arriba como si fuera un puente. Los ligamentos son los anteriores, que yo los mencioné, que están en la parte de adelante, la mano izquierda, los posteriores, que son ligamentos uterosacros, y los laterales en CL son los ligamentos cardinales. ¿Ok? Y lo que ven en azul, ven ahí la fascia vésico-vaginal y la fascia recto-vaginal. Todos estos ligamentos y estas fascias confluyen en un solo punto, en el cervix, conformando el anillo pericervical. Anillo pericervical es la zona de confluencia de aponeurosis y de ligamentos del piso pélvico. Es por eso que el cuello del útero se considera el principal elemento de sostén de todos los órganos del piso pélvico, y es por eso que se proscribe la histerectomía de forma rutinaria, y solo se indica obviamente cuando haya cáncer. Hablemos de los factores de riesgo. La edad es un factor de riesgo, ya conocimos, a más edad, más incontinencia. El número de embarazos y los partos vaginales también son factores de riesgo significativos para incontinencia. Sabemos que en el embarazo se produce una hiperdistensión abdominal y pélvica para el contenido, para el producto, para el bebé, y esto produce obviamente una laxitud extrema de músculos y ligamentos, no solo de abdomen, sino sobre todo del piso pélvico. El parto vaginal está considerado como un trauma pélvico y es un factor muy importante porque obviamente, como todos sabemos, la vagina es un órgano virtual que se hace real cuando entra un objeto dentro de ella, pero sobre todo cuando pasa la cabeza del bebé, todo el cuerpo del bebé, pues esto definitivamente produce rotura de fibras musculares y fibras colágenas dentro del canal vaginal de nuestra paciente. La diabetes sí es un factor de riesgo importante en muchos estudios.
la sustitución de estrógenos y el índice de masa corporal son factores de riesgo que se pueden modificar muy importantes. Se demostró en varios estudios que 30% de mujeres programadas para cirugía dejaron de operarse porque recuperaron su peso ideal e hicieron rehabilitación de piso pélvico. Entonces, tenemos un dato importante. Hay mujeres, hay un buen grupo de pacientes que pueden dejar de operarse solo bajando de peso y haciendo rehabilitación de piso pélvico. El tabaco, dieta, depresión, las infecciones, ejercicios no son factores de riesgo comprobados actualmente. Anamnesis, ¿cuál es la historia clínica? ¿Cómo tenemos que hacer la historia clínica? Tenemos que diferenciar bien primero si nuestra paciente tiene incontinencia urinaria de esfuerzo o incontinencia urinaria de urgencia, y lo que tenemos que hacer es básicamente es hacer preguntas dirigidas a estas preguntas con ejemplos. Señora, ¿usted pierde orina al esfuerzo o pierde orina cuando con mucha urgencia va corriendo al baño? Estas preguntas simples tienen que inclusive ser repetidas varias veces para que nosotros podamos obtener la información correcta de nuestra paciente. Si la paciente dice que pierde en ambas situaciones, pues obviamente tenemos una incontinencia urinaria mixta. ¿Ok? También tenemos que hablar de la duración, de la frecuencia e intensidad de la pérdida. También tenemos que preguntar si hay nicturia o no, o pérdida de orina durante el acto sexual. Y también hay que ver si esa paciente es menopáusica o no, si ha sido operada previamente. Hay que ver también si afecta o no la calidad de vida aplicando cuestionarios de calidad de vida, que lo vamos a ver más adelante. Obviamente también preguntar pues si hay sangrado en la orina, si tiene infección urinaria recurrente, y toda esta información que tenemos debe ser complementado con la queja principal de la paciente. Siempre en nuestra historia clínica tiene que haber un síntoma o signo principal. Siempre. ¿Ok? Eh, sigamos. ¿Qué hacemos en el examen físico? Uno de los temas muy importantes es básicamente evaluar el tema ginecológico, ¿no? Hay que ver el trofismo de la pared vaginal, si hay vaginitis o no, si hay prolapsos o no, ¿no? Realizando el POCU, que es el sistema para ver si hay prolapsos anterior, medio o posterior. Pero lo más importante en nuestro examen físico es hacer el test de esfuerzo. Paciente echada en camilla, en posición ginecológica, con vejiga llena o semillena. ¿En qué momento sabemos que puede estar semillena o llena? Segundo deseo de orinar. Con nuestro segundo deseo de orinar, nosotros ya sabemos que nuestra paciente por lo menos tiene 200 cc en vejiga. ¿Qué se le pide a la paciente? Pues se le pide toser o realizar maniobras de Valsalva para ver si pierde orina o no pierde orina. Si la paciente pierde orina, obviamente la prueba de esfuerzo, el test de esfuerzo es positiva. Entonces, de esta forma, ¿no? Paciente en posición ginecológica de litotomía, con la mano izquierda o una de las manos, abrimos labios mayores y menores, vemos la uretra y le pedimos a la paciente que tosa despacio primero y luego que tosa fuerte, y estamos atentos viendo a ver si pierde o no pierde orina. El test de pañal también se puede hacer, sí, es para demostrar objetivamente la pérdida de orina. La verdad es poco, se usa muy poco porque las pacientes tendrían que estar pues, pesando el pañito 24 horas o mejor aún en una hora. Todos los pacientes, las damas ya vienen pues mojando pañales, pañitos, sobre todo pañitos o protectores, como ellas dicen. El número de pañitos o pañales es un tema muy subjetivo. ¿Por qué? Porque algunas se cambian con el pañito lleno y otras ni bien pierden una o dos gotas, se cambian el pañito. Así que el número de paños no es un referente. El sí es referente es pesarlos. Los pañitos se puede hacer beber medio litro de agua a una paciente. Se le pide pues subir, correr, levantarse, recoger objetos durante una hora y luego pesarlo. Y la interpretación es esta. La verdad es difícil aplicar esto, los pacientes no cumplen, les parece poco práctico. Y lo más importante para la evaluación de la incontinencia urinaria de esfuerzo es la urodinamia. La urodinamia no es que se pida a todas las pacientes, pero sí obviamente se pide a los pacientes que tienen persistencia de síntomas de incontinencia o persistencia de síntomas atípicos, pacientes operadas previamente, cirugía pélvica previa, pacientes sometidas previamente a radioterapia, pacientes que tengan síntomas de urgencia miccional o cualquier disfunción miccional también. ¿Qué cosa es disfunción miccional? Es cualquier alteración de la micción, del vaciado de la vejiga. Por ejemplo, doctor, orino en dos, tres partes. Doctor, orino pujando. Doctor, al final me quedo mucho tiempo porque siento que no he terminado de vaciar la vejiga. Doctor, tengo que
doblarme hacia adelante mucho para poder orinar bien, doctor, tengo que orinar de costado, porque de costado orino mejor. Todo eso se llama disfunción miccional. En el único grupo de pacientes con incontinencia urinaria de esfuerzo pura, incontinencia urinaria de esfuerzo que no está indicada la urodinamia es la incontinencia de esfuerzo pura. Pero ¿qué cosa es la incontinencia urinaria de esfuerzo pura? Es la paciente que manifiesta solo pérdida de orina en el esfuerzo, sin quejarse, sin presentar ningún otro síntoma concomitante. Eh, Cosa que es muy rara. Se han hecho estudios y solo del 100% de pacientes con incontinencia de esfuerzo, solo el 20% tienen incontinencia urinaria de esfuerzo pura. En el resto siempre tienen un síntoma concomitante. A quienes se le hace urodinamia, entonces, a la paciente que también cuyo diagnóstico está en duda, en pacientes que puedan ser casos complejos, en los pacientes que se le ha realizado pues procedimientos previos, pacientes que tienen prolapsos para ver si hay incontinencia urinaria oculta, pacientes con antecedentes neurológicos que nos hagan sospechar de una vejiga neurogénica, pacientes con urgencia miccional que nos hagan sospechar de vejiga hiperactiva y la famosa disfunción miccional o micción disfuncional. Ya hecha la urodinamia, aplicamos la clasificación de Maguire, clasifica del 0 al 3, tipo 0, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y lo que tenemos que saber es que la tipo 0 es la paciente que entra al estudio de urodinamia quejándose de pérdida renal de esfuerzo, pero durante el estudio no perdió. ¿Ok? Entonces, ese es el tipo 0. El tipo 1, el paciente que pierde orina con presión de pérdida de 90 centímetros de agua. La tipo 2 pierde orina con presión entre 60 a 90 centímetros de agua. Y la tipo 3 es la paciente que pierde orina con menos de 60 centímetros de agua. Entonces acá el punto de corte es 60 y 90. Mayor a 90, tipo 1, entre 60 y 90, tipo 2, y menor de 60 centímetros de agua para la tipo 3. Existen también nombres propios. Los nombres propios son el tipo 1, se llama hipermovilidad uretral. La tipo 2 no tiene nombre, es la zona gris. Y la tipo 3 te llama disfunción uretral intrínseca o insuficiencia uretral intrínseca. Por ejemplo, tenemos un gráfico de la urodinamia. Ven ustedes en rojo arriba el flujo, amarillo el volumen de micción, en celeste la presión vesical, en verde la presión abdominal, en azul la presión del detrusor y en blanco el volumen de perfusión. Lo que vamos a ver acá es que si ustedes ven donde dice marcado tos, se ven que hay una elevación brusca de la presión vesical y la presión abdominal. Y lo que ven en la misma marca de la tos, ven como hay una pequeña elevación de la curva de flujo y en la segunda tos también, ¿no? O sea, cuando pierde orina, la curva es muy, muy pequeña por obvias razones y es concomitante con el aumento brusco de la presión abdominal y vesical, es decir, con la tos. Y ven, si ven la curva de micción, es una curva perfecta, una curva acampanada, que es curva de flujo normal para una mujer. También se pueden aplicar fichas de evaluación y cuestionarios de calidad de vida. Por ejemplo, acá tienen una ficha de evaluación inicial para incontinencia y prolapsos. Está en portugués, pues de Brasil. Se hace, ¿no?, las preguntas y luego se hace el examen físico ginecológico. Finalmente, la evaluación final consiste en analizar críticamente todos los elementos del examen físico y su historia, y la indicación terapéutica debe ser complementada de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la queja principal de la paciente. Inicialmente el tratamiento es rehabilitación de piso pélvico o fisioterapia, ¿ok? Tiene que ser ofrecido por lo general siempre. En mujeres jóvenes menores de 50 años, la fisioterapia de piso pélvico o rehabilitación de piso pélvico funciona muy, muy bien y siempre tiene que ser indicada. E inclusive en las mujeres mayores de 50 se ha demostrado que la tasa de éxito de cualquier cirugía se eleva mucho si previamente la paciente recibió rehabilitación o fisioterapia de piso pélvico.
Finalmente, tenemos el manejo quirúrgico, tenemos que operar a la paciente. Históricamente teníamos en la cirugía de Kelly Kennedy, que es una aplicatura de la fascia pubocervical para incontinencia. Hace muchos años se hacía esto, cirugía de Marcha Marchetti, la cirugía de Bush, y luego salía el sling autólogo de abordaje combinado. Todo esto cambió debido a la publicación de la teoría integral de la continencia, a la aceptación y al éxito, sobre todo, de los sling sintéticos, sling pubovaginal retropúbico, sling transobturador y luego los mini sling. El primero que salió junto con la teoría integral de la continencia fue el sling pubovaginal retropúbico. Entonces, recordando la anatomía, tenemos dos ligamentos, ¿no es cierto? Ligamento puburetral, que lo ven ahí arriba, pubis uretra, que le da sostén a la uretra en el eje vertical, de arriba abajo, y tenemos a los costados el ligamento uretropélvico, que le da un sostén en el eje horizontal a la uretra media. Recordad, estos ligamentos discurren por la uretra, por debajo de la uretra media, ¿ok? Por debajo de la mitad de la uretra. ¿Qué hace el TBT? El sling TBT. El sling TBT básicamente lo que hace es reemplaza al ligamento puburetral y como lo ven en esta foto de resonancia magnética en amarillo, ahí le está dando sostén. Y el sling TOT en rojo le da soporte a la uretra media, pero lo da en el eje horizontal o en el vector horizontal. Entonces el sling TBT reemplaza al ligamento puburetral y el sling TOT reemplaza al ligamento uretropélvico. ¿Cómo se hace la cirugía? Pues la cirugía de los slings empieza siempre con una incisión vaginal por debajo de la mitad de la uretra. Se diseca hacia arriba, si es en el caso de TBT, hacia detrás del pubis, porque es un sling retropúbico. Ok, luego se hacen dos incisiones retropúbicas por la parte de la piel, como ven en la segunda foto, 2 centímetros a la izquierda, 2 centímetros a la derecha. Se pasa la aguja, se enhebra el sling y luego se pasa el sling, ¿no? Dándole cierta tensión. La tensión nosotros calculamos la tensión colocando una pinza entre el sling y la uretra. La idea no es levantar la uretra, la idea no es ajustar la uretra, la idea es darle un soporte a la uretra para que esta uretra no caiga hacia abajo cuando haya mucho esfuerzo. Y luego lo que sobra de malla se corta. Años después, en el 2001, aparece un ginecólogo francés, Emmanuel Delorme, y en el cual publica el sling TOT. ¿Cuál era la diferencia? Pues obviamente ya no pasabas por detrás del pubis, evitabas el retius. En la anterior técnica teníamos que hacer siempre cistoscopía. ¿Por qué? Porque había posibilidades de que las agujas perforaran la vejiga o la uretra propiamente dicha. En el TOT, obviamente ya no teníamos que hacer cistoscopía porque las agujas no pasan. Perdón. Las agujas no pasan por encima de la vejiga, pasan por los costados, entonces no hay forma de lesionar la vejiga. Entonces, aparte irrita menos retención y encima en los pacientes operados pues, de peritonitis, apendicitis, histerectomía, pues era ideal porque así no tenías que pasar por las cicatrices anteriores, sino pasabas por los costados, por la ingle. Y es por eso que esta técnica quirúrgica, la verdad, es la más utilizada en todo el mundo. Pasos de la técnica quirúrgica, se usa una aguja semicircular, como la ven en la foto de arriba, se pasa justo por la ingle a nivel nivel del clítoris y se pasa de costado, bypaseando la rama ascendente isquiopubiana. Sale la aguja, se enhebra la malla, se saca de costado y ven, como ven ahí a la mano derecha, se jala izquierda, derecha y se pone siempre un tope, ¿no? Una pinza, una tijera entre la uretra y el sling para no cerrar, para no comprimir. Lo que da los slings le dan soporte nada más. Una vez colocado tensionado el sling, se corta lo sobrante y se procede a cerrar. Años después aparecieron los mini sling, son 3 o 4 centímetros de sling nada más. Estos sling ya no se ponen ni por el pubis ni por la ingle, el agujero obturador, sino simplemente por la misma incisión. Por la incisión inicial, por ahí se colocaba. ¿Y cómo se fija? Porque en los extremos tienen, como ustedes ven, una suerte de arpones, ¿no? De espinas de pescado que logran penetrar la poneurosis, pero no logran salir. Entonces, en la misma incisión
¿no es cierto? Por esa misma incisión se diseca hacia los costados, se identifica la aponeurosis del músculo obturador interno, hay un disparador que se encarga de perforar la aponeurosis, se queda enganchado en un costado y luego se repite hacia el otro lado. Y acaba la cirugía, de verdad es una cirugía de 8 o 10 minutos sin ningún problema y totalmente ambulatoria. En general, esta técnica quirúrgica es segura, pero como toda cirugía tiene su tasa de complicaciones que es menos del 8%. ¿Qué cosa puede pasar? Erosión de uretra, infección, mucho ajuste, poco ajuste. En el caso del sling TBT o retropúbico se puede perforar la vejiga, se puede perforar la uretra, algunos vasos sanguíneos, se puede lesionar intestino, ¿no? Si hay adherencias en una paciente operada de peritonitis, apendicitis complicada, los intestinos a veces se adhieren a la cavidad pélvica y obviamente puede pasar una aguja y ha pasado que se puede perforar un intestino. En el caso de TOT se puede perforar el ángulo vaginal de la rama obturatriz, se puede abrir la herida vaginal, etcétera. Y son cosas que pasan muy poco frecuente. Ahora, ¿cuál es la tasa de éxito? La tasa de éxito es bastante alta. Para el TVT 88% a 5 años, para el TOT 84% a 5 años. A 10 años el TBT mantiene su tasa de éxito, pero el TOT a 10 años lamentablemente decae mucho en su tasa de éxito. Por eso con una mujer joven con incontinencia de fuerza es mejor poner TVT. Los mini lean son muy buenos a corto plazo, 84%. No hay muchos estudios a seguimiento a largo plazo. Bien, entonces tenemos varios tipos de incontinencia, tenemos varios tipos de slings o cintas de incontinencia. La pregunta es, ¿cuál sling para cuál paciente? Y aquí está la respuesta. El sling TOT indica incontinencia urinaria de esfuerzo tipo 1 y tipo 2. Desde el punto de vista aerodinámico, como ya lo vimos, y el sling TVT se indica incontinencia de esfuerzo tipo 3, en incontinencias residuadas en pacientes obesas y en pacientes jóvenes. Existen en el mercado sling reajustables que se pueden usar y el mini sling va para incontinencia tipo 1 y tipo 2, pacientes complejas. Bien, eso es todo lo que tenía que hablar de incontinencia urinaria de esfuerzo. A ver, por favor, necesito preguntas, alguna duda, algo que quieren que repita, me lo comunican, por favor. Tenemos varios Pérez acá. Doctor, disculpe, usted dijo es el TBT el mejor para las mujeres jóvenes o Mujeres era jóvenes, sí, el TBT, el era sling TBT. TVT, el retropúbico es el mejor porque dura más, a largo plazo mantiene su tasa de éxito. Ya. Hoy tenemos dos hermanos, ¿o me parece? Pérez Acuña. Sí, doctor. Muy bien, ¿alguna duda, Leonardo? ¿Alguna duda, Miguel? No, no, doctor. Por el momento todo ¿Todo bien, doctor. claro? Ya. Sí, Brian, doctor. ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Está Brian o no está Brian? No. Sí, doctor, ¿qué tal? No, Oh, doctor, claro, muy interesante lo que la anatomía, lo que estoy explicando. muy bien, Brian. Mi grupo, ¿quién es en mi grupo? Rayleigh. Sí, doctor, disculpe, una consulta. Dime, ¿Podría Rayleigh. comentar cuáles son los criterios para que el paciente entre a una intervención quirúrgica? Claro, cuando hacemos la indicación primaria siempre es rehabilitación de piso pélvico. Si la paciente ya cumplió un mes o 3 meses de rehabilitación de piso pélvico y la paciente ve que no hay mejoría, automáticamente se convierte en quirúrgica. Como yo les dije, las mujeres jóvenes, menores de 40, menores de 50 años, mejoran mucho. El problema que yo veo en la práctica es que se agotan, ven resultados cuando hacen los ejercicios, dejan de hacer los ejercicios y otra vez hay incontinencia. Entonces es un tema que se tiene que mantener en el tiempo, ¿no? Finalmente sí, la verdad, casi todas terminan en cirugía. Gracias, doctor. Muy bien.
¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Quiénes son de mi grupo? Las chicas de ayer, ¿quiénes son? Buenos días, doctor. Yo soy una de ellas. Mayumi, Sí, doctor. ¿dudas, preguntas? Próxima semana tenemos un Botox y un TOT. El Nah, lunes, doctor, ¿no? el El lunes, lunes. sí, los lunes, acuérdense. ¿Quién es la otra alumna? Buen día, doctor. Lady Noriega. Lady, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, doctor, todo claro. Pues, Ya. ¿Quién es el tercero que faltó ayer? Yo, doctor. ¿Qué pasó, Miguel, ayer? ¿Qué pasó, Leonardo? No, doctor, sino que tuve una cita médica. Voy a tener una Mm, pequeña cirugía. ¿Qué te van a operar? Cirugía refractiva, doctor. Ojo. Sí, sí, doctor. Ah, ok. Listo. Bien, pero hoy sí igual tengo que verte, ¿no? Sí, sí, doctor. El día jueves voy a estar a primera hora, doctor. Perfecto, estamos todo el día jueves, acuérdense. Bien, Sí, no hay sí, dudas, doctor. no hay preguntas. Diego, delegado, hasta ahora no hablo contigo, creo. ¿Está Diego o no está Diego? Doctor, sí, disculpe, justo me había llamado Acuérdense que los martes estamos siempre en teoría, por favor, ¿ya? De 8 a 10:30, siempre. sí, doctor. Antes de pandemia, cuando yo daba clases, todos los 9, los 10 alumnos iban al hospital, en un lugar totalmente incómodo a recibir la clase teórica. Y es lo mismo, acuérdense, los martes, doctor Delgado, clase teórica de 8 a 10:30, siempre. Y el resto de alumnos que estaban rotando en otros hospitales simplemente dejaban de ir a su rotación porque les tocaba teoría, pues, ¿no? Entonces, por favor, todos tienen que estar los martes. Yo sí me pongo una fecha, una hora y se respeta, ¿no? Salvo, pues, una, una emergencia que a veces pasa, pero es muy raro. Así que los tengo que ver acá siempre los días martes. Bien, si no hay dudas, preguntas, pasamos al siguiente tema, ¿le parece? Sí, Está doctor. bien, doctor. Gracias. Sí, doctor. Muy bien. Vamos a hablar de intersticial. Me avisan, por favor, cuando vean todo. Sí, ¿Me se ve, avisan? doctor. Sí, se Sí, ve. se ve. Muy bien, muchas gracias. Bien, vamos a hablar de la cistitis intersticial, también llamada síndrome de vejiga dolorosa. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de la definición, su etiología, epidemiología, su diagnóstico, tratamiento, seguimiento y control. La mejor definición, creo yo, ahora es de la Asociación Europea de Urología, que dice que es la existencia del dolor, presión o molestias pélvicas relacionadas con la vejiga, obviamente, pero acompañadas al menos de otro síntoma urinario, que puede ser deseo persistente de orinar o poliaquiuria de más de 6 semanas de duración. En ausencia, obviamente, de infección urinaria o de otra causa identificable, como por ejemplo un tumor de vejiga, un cálculo de vejiga. Si yo tengo pues una infección urinaria, voy a tener pues dolor, urgencia. Entonces no significa que tenga una cistitis intersticial. Si yo tengo un tumor en el trígono de la vejiga, obviamente voy a estar pues con urgencia y con dolor, pues, ¿no es cierto? Si yo tengo un cálculo, voy a estar pues obviamente también con dolor y urgencia. La idea es obviamente descartar estas patologías antes mencionadas. Su causa no está bien definida, epidemiología, la incidencia también no se define, la prevalencia también hace muchos años, a los 19%, sigue en estudio. Lo que sí es interesante es que conozcan que hasta ahora no se sabe la causa, pero el profesor Philip Jano lanzó una hipótesis para tratar de explicar la vejiga dolorosa. Y todo esto nace, según él, de una agresión a la vejiga, que puede ser por una sobredistensión vesical, por un trauma vesical, por una inflamación primaria, por una cistitis bacteriana de repente, por un desorden autoinmune o por una disfunción del piso pélvico. Todo eso provocó una agresión a la vejiga, lo cual ocasionó un daño al epitelio de la vejiga, lo cual ocasionó una pérdida de los constituyentes urinarios hacia el intersticio, lo cual activó los mastocitos,
lo cual liberó histamina, activó la fibra C y se liberó la sustancia P. Y como ustedes ya saben, al activarse la fibra C y al liberarse la sustancia P, ¿qué cosa se produce? Dolor. Y empieza ahora el círculo vicioso. Esa es la hipótesis que lanzó Philip Hanno hace muchos años. ¿Cómo hacer el diagnóstico? Básicamente enfocarse en los síntomas urinarios, descartar alergias, cirugías pélvicas previas, preguntar sobre factores que exacerben, que hagan que aparezcan este dolor y síntomas urinarios coexistentes. ¿Cómo hacemos el examen físico? Pues hay que hacer un examen abdominopélvico, evaluar el esfuerzo, tonos y puntos de sensibilidad de los músculos del piso pélvico. Si son mujeres hay que examinar la vía vaginal, si son hombres genitales, pero también el tono anal. El diagnóstico es por exclusión. Como yo le comenté, hay que descartar pues, infección urinaria con examen de orina de citoscopía, hay que hacer un diario miccional para descartar vejiga hiperactiva, hay que hacer una urodinamia si hay síntomas persistentes miccionales. Hacer cistoscopía. La cistoscopía en el 80% de casos es normal. La cistoscopía de la endoscopía de la vejiga. Pero en un 20% podemos encontrar o glomerulaciones o úlceras de Hanner. ¿Qué son glomerulaciones? Son hemorragias petequiales. Vamos a ver fotos adelante. Y úlceras de Hanner son úlceras obviamente de la vejiga. Y esto sí es patognomónico y específico de cistitis intersticial. Podemos hacer una biopsia, su rol es incierto, cada vez se hace menos. Entonces, ¿cómo viene el paciente? El paciente por lo general viene con dolor pélvico crónico. Hay que hacer una correcta historia, hay que hacer un examen físico, pero sobre todo hay que orientarlo si este paciente es urológico, ginecológico, de gastro, si tiene antecedentes de abuso sexual, si tiene un problema neurológico, si tiene meramente alguna disfunción del piso pélvico, una hipertonía, una contractura de músculos y ligamentos de piso pélvico. Diagnóstico diferencial, entonces, obviamente, yo les decía, como es un diagnóstico por descarte, hay que, pues, si tú sospechas en un CIS, pedirás un Papa Nicolau en orina, pedirás una biopsia. Si quieres, sospechas de una infección, pides un urocultivo. Si sospechas de vejiga hiperactiva, pides una urodinamia. Y así sucesivamente, ¿no? Si piensas en un cálculo, una placa, una citoscopía. Si piensas en prolapso, examinas. Si piensas en endometriosis, pues una laparoscopía. Y así sucesivamente. Tú sospechas de algo y pides el examen indicado. Están las fotos. A la mano izquierda tienen la foto de una cistoscopía normal, color rosado pálido, con uno que otro vaso sanguíneo andando por ahí. En medio tienes la úlcera de Hanner, que es la confluencia de varios vasos sanguíneos. No es que vas a ver un hueco, como de repente lo vas a ver en el estómago, no. Simplemente es la confluencia de muchas arañas vasculares en un solo lugar y es muy dolorosa para la paciente. Recordar que la citoscopía en este caso se hace bajo anestesia, sedación. No es imposible que le hagas una citoscopía con anestesia local. Y a la mano derecha tenemos las glomerulaciones, que son varios vasos sanguíneos que parecen pues no glomérulos de los riñones, ¿no es cierto? Entonces por eso se dice glomerulación, que son hemorragias petequiales en la mucosa de la vejiga. Entonces, recordar, el diagnóstico es por exclusión. Úlcera de Hanner es patognomónico. Las aglomeraciones no siempre son patognomónicas. Hecho ya el diagnóstico, empieza el tratamiento y acá tenemos 4 líneas de tratamiento y vamos a abordar una por una. La primera línea de tratamiento básicamente es un manejo conservador. Hay que manejar el estrés. Estos pacientes vienen con una carga de estrés, de ansiedad, de depresión muy alta. Tratar de manejar este tema. Si hay que acudir a un psicólogo, un psiquiatra, perfecto. Bien, además hay que educar al paciente, hay que conversar, hay que hablar con nuestro paciente y explicarle frente a qué enfermedad, qué patología estamos enfrentando. Hay que hacer alguna modificación dietética, hay que hacer un régimen higiénico dietético y también de comportamiento. Hay que darle analgésicos. Acá se puede usar cualquier tipo de analgésicos, AINES, opioides, cualquier tipo de analgésico con tal de calmar el dolor. Vía oral, ampolla, lo que uno considere necesario.
Y acá en la línea 1, en el manejo conservador, está indicada la rehabilitación de piso pélvico. Siempre todos los pacientes con vejiga dolorosa siempre tienen algún grado de contractura o hipertonía del piso pélvico. Y la rehabilitación lo que hace es básicamente descontracturar los músculos y ligamentos de la pelvis, ofreciendo mucho alivio para nuestras pacientes. En la línea 2 ya tenemos básicamente tratamientos fármacos por vía oral o instilaciones vesicales. Fármaco vía oral, pues usamos un antidepresivo como mitriptilina, cimetidina, deoxycycina o pentosan polisulfato, que es el famoso Elmirón. Y en las terapias de instilaciones vesicales tenemos el dimetilsulfóxido, al ABCG, al condroitinsulfato, al hialuronato de sodio, a la heparina y la lidocaína. Tenemos también a la cistoscopía con hidrodistensión vesical bajo anestesia. Cuando nosotros programamos una cistoscopía para nuestros pacientes, básicamente la cistoscopía tiene dos indicaciones. Uno, descartar tumores, pólipos, cálculos, descartar cis. Y una vez que ya lo hace, obviamente descarta úlceras de Hanner. Todo eso tiene que hacer bajo sedación, bajo anestesia. Y si ya uno está haciendo cistoscopía, uno debe hacer la hidrodistensión vesical. ¿Qué significa? Distender la vejiga a alta presión para provocar una distensión de la vejiga y mejor almacenamiento de ella, y lo que produce, la verdad, una mejora del dolor de aproximadamente 3 meses de tiempo. Si ya identificamos en ese momento una úlcera de Hanner, obviamente lo que hacemos es la electrofulguramos. En el nivel 3 tenemos la neuromodulación. ¿Ok? ¿Qué es la neuromodulación? Es el implante de un marcapaso, de un electrodo que se conecta en el S3, ¿ok? Al lado del nervio S3 para modular el dolor con impulsos eléctricos de baja intensidad. También tenemos la toxina botulínica, que es el famoso Botox, ¿no? El Botox intradetrusor se inyecta por cistoscopía, y el Botox o toxina botulínica lo que produce es parálisis parcial momentánea del músculo y sobre todo denervación. Produce alivio del dolor. También se pueden dar inmunosupresores o ciclosporina A, y en el nivel 4 ya estamos hablando de algo radical, ¿no? Cistectomía con o sin derivación urinaria y ampliación vesical. O sea, ya es algo extremo, ¿no? Sacar la vejiga porque te duele, medio complicado. O en pacientes que tienen muy poca capacidad, nos ha pasado a pacientes con 80 o 100 cc de capacidad, lo que hacemos ampliación de vejiga. Lo que nos hemos dado cuenta que las pacientes mejoran mucho. Antes de pandemia tuvimos la oportunidad de asistir a un colega en una ampliación vesical por vejiga dolorosa, porque se le había ya achicado mucho. Increíblemente, el paciente mejoró muchísimo el dolor. Hacemos el manejo. Obviamente estas pacientes manifiestan síntomas por largo tiempo. No son optimistas con nuevos tratamientos, pues ahora son ansiosas, depresivas, es todo un dolor de cabeza para ellas y para nosotros. El seguimiento como si fuera un paciente oncológico, ¿no? Mensual por 3 meses, luego trimestral, luego semestral, luego anual. Esta patología afecta mucho la calidad de vida, ¿ok? Aumenta depresión hasta un 50% en mujeres, afecta la esfera sexual bastante, ¿no? Hasta un 80%. Y finalmente, esta patología sigue en estudio, les soy sincero, en estudio, en debate, en discusiones académicas. Hay escuelas de urología que inclusive piensan que no existe la vejiga dolorosa. A tal punto es la discusión que inclusive algunas escuelas la ningunean, ¿no es cierto? Los pacientes pueden experimentar dolor y los síntomas del tracto urinario inferior por mucho tiempo antes de que de que ocurra alguien diagnosticarle la intersticial. Y a pesar de una amplia gama de tratamientos, la mayoría son empíricos. Cuando ustedes vean que una patología tiene muchos tipos de tratamiento, ¿no? Manejo conservador, rehabilitación, farmacovía oral, instilación vesical, citoscopía, neuromodulación, toxina botulínica y cirugía radical, significa que no hemos encontrado ningún tratamiento 100% exitoso. Entonces, la verdad, esta es una de las patologías que más problema y trabajo nos da a nosotros como especialistas, pero sobre todo a nuestros pacientes.
Bien, no sé si tienen alguna pregunta, por favor. Doctor, buenos días. Buen día. Sí, doctor, soy Elías Ortega, doctor. ¿Qué Una tal, pregunta. Elías? Dime. La rehabilitación del piso pélvico que está dentro del tratamiento de primera línea, doctor, ¿lo hace el Ujú. urólogo o el terapia rehabilitador? Muy buena pregunta. La hace el rehabilitador, la rehabilitadora de piso pélvico. Actualmente todas son damas, pero nosotros trabajamos siempre de la mano con rehabilitación de piso pélvico. Que si se han dado cuenta, hablé de rehabilitación de piso pélvico e incontinencia de fuerza, ¿no es cierto? En intersticial también hay rehabilitación de piso pélvico. Y si es que con ustedes toco el tema de vejiga hiperactiva, también hay rehabilitación de piso pélvico. En urología femenina, por lo general, siempre trabajamos con rehabilitadores de piso pélvico y la verdad que el alivio del dolor que ellas producen es impresionante. Van muy bien estas pacientes cuando son sometidas a rehabilitación de piso pélvico. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Doctor, una pregunta. Había Sí, mencionado Brian. también que como un diagnóstico diferencial era sobre las infecciones urinarias, ¿no? Y que algunas las escuelas no lo consideraban, ¿no? ¿En qué caso deberíamos estar seguros, sí o sí, sobre cuando es estamos hablando de esta patología, ¿no? Seguro, yo soy seguro cuando descarto todo, te soy sincero. Cuando viene una paciente con patología dolorosa, pido siempre una ecografía renovesical con residuo posmiccional y pido un urocultivo. Eso es lo que pido a todas siempre. Obviamente, primero, tu olfato clínico, ¿no? Y tu olfato clínico te lo va a dar la experiencia, ¿no? La asistencia a las prácticas con nosotros, cuando estén en consultorio, los alumnos van a ver cómo yo abordo a los pacientes y en base a eso yo empiezo a sospechar. Pero obviamente para tú sospechar, primero tienes que conocer las patologías, conocer las enfermedades, ¿no? Si no, obviamente como las sospechas. Y después de eso, según tus diagnósticos, siempre que uno está en consulta, hace su interrogatorio. Acabando el interrogatorio, usted ya en la mente ya tiene por lo menos 2 o 3 diagnósticos, ¿no es cierto? Y empieza a pedir exámenes auxiliares para descartar o confirmar uno de esos diagnósticos. Y entonces empieza a pedir la batería de exámenes. Yo personalmente pido todos ecografía y urocultivo y después me planteo, ¿pido citoscopía o pido urodinamia? Si yo estoy seguro, por ejemplo, me viene una paciente ya con muchos estudios, que me suele pasar porque yo a veces, bueno, a veces no, muchas veces soy segunda o tercera opinión, los pacientes ya me vienen con todos los estudios, yo rápidamente puedo llegar a un diagnóstico, pero claro, porque otros, entre comillas, hicieron el trabajo de estudiar a los pacientes. Pero siempre tiene que haber un orden. Pero también viene ya el tema del famoso olfato clínico, pues, ¿no? El hecho de que tú sospeches y a veces, personalmente yo estoy seguro que es una patología y ya no pido, por ejemplo, una urodinamia porque yo ya sé lo que me va a salir. El hecho de hacer muchas veces urodinamia, tanto en el hospital como en la clínica, hace que yo de repente pueda ya evitar hacer un estudio urodinamico porque en base a los síntomas puedo saber qué patrón urodinámico tiene una paciente. Pero básicamente es tu criterio y tu olfato clínico, pedir o no pedir, ¿no? Si yo, por ejemplo, sospecho un divertículo uretral, ¿cómo sospecho un divertículo? Mujer y tu recurrente y salen secreciones por la uretra, mujer joven, que tiene dolor no en la vejiga, sino dolor en la uretra. Inicialmente, ellas mencionan, me duele la vejiga, doctor. Y cuando vas a examinar, por ejemplo, pelvis, me dicen, no, acá no, me duele acá por donde sale la orina. Acá para la mujer, vejiga es todo, ¿no es cierto? Pero ya cuando ella identifica, no, acá, por donde sale la orina, la uretra, mujer joven, y sale una secreción, ok, yo ya estoy pensando en divertículo y empiezo a descartar uno por uno. Y así sucesivamente. Por eso que es importante que ustedes conozcan la gran mayoría de patologías para que poco a poco puedan discernir y diferenciar y discriminar sus diagnósticos clínicos. Ok, doctor. Muchas gracias. Muy bien. Alice Pinedo, ¿todo claro? ¿Todo bien? ¿Estás? ¿No estás? Sí, doctor, todo claro. ¿Alguna pregunta? ¿Segura? ¿Todo claro?
Sí, doctor. Lady Noriega. Todo claro, doctor. Si no preguntan, esto se acaba muy rápido, ¿no? Doctor, buen día. ¿Cómo está? Buen Una día. consulta, por favor. ¿Quién habla? El ¿Quién caso de habla? los Rayleigh Pimentel Sánchez, doctor. Ya, muy bien, Riley. Dime. En el caso de factores genéticos, también podría ser tendríamos que consultar por factores No, genéticos a no, los pacientes. en esta patología hasta ahora no se ha mostrado ningún factor genético, Riley. Muy buena pregunta. No, hasta ahora no se ha mostrado ningún factor genético. Además, ahora recordando en todos mis pacientes con intersticial, ninguna tiene el antecedente de mi mamá también tenía, mi tía, mi abuelo, ¿no? Al contrario, todos sorprendidos que por qué le pasa eso a su familiar, a su paciente. Gracias, doctor. Muy bien. Elías Ortega Chávez. Sí, doctor. ¿Todo Sí. bien? ¿Todo claro? Sí, básicamente, bueno, el diagnóstico ya lo había mencionado que se hace mediante cistoscopía tenemos que ver las úlceras de Hanner, la glomerulación. Eso, doctor, es básicamente lo patognomónico que tenemos que encontrar en esta patología, ¿cierto? Lo que había mencionado, pero Sí, pero recuerda, Elías, de que el 80% de pacientes con vejiga dolorosa o intersticial, su citoscopía es normal. ¿Me entiendes? Entonces, el hecho de que no encuentre glomerulaciones o úlcera de Hanner no significa que no tenga. Al contrario, es raro encontrar estas lesiones. ¿Ya? Por eso que inclusive algunas escuelas no recomiendan hacer citoscopía. Pero la pregunta es, ¿una úlcera de Hanner te sale en una ecografía, en una tomografía? No sale, pues sale solo en una citoscopía. ¿En qué casos pido yo? Cuando ya el paciente no mejora con el tratamiento empírico o fisioterapista, entonces ahí yo sospecho, no será una úlcera de Hanner y ahí ya la programo para hacer citoscopía y me ha pasado que sí. Muy pocas veces, solo he visto 3 úlceras de Hanner en mi vida. A pesar de que veo buena cantidad de pacientes, mujeres, sobre todo mujeres, ¿ah? También hay hombres, los hay, son muy, muy pocos, pero sí, cuando ves la úlcera Hanner y sobre todo cuando la cauterizas, que la puedes cauterizar con electrocauterio o con láser, con lo que tú quieras, los dos son iguales. El dolor mejora, pero de una forma espectacular. O sea, al día siguiente el paciente te dice, doctor, y ya me curé, no siento absolutamente nada. La mejoría es impresionante. Yo me alegro mucho cuando veo una úlcera de Hanner porque sé que la cauterizo y ese paciente la recuperó de inmediato. Es una cosa impresionante cómo puede calmar el dolor. Tengo una paciente que le cautericé y a los 2 años volvió a aparecer los síntomas, le hago la citoscopía y ya estaba otra vez en glomerulaciones. Y luego 2 años después aparece otra vez úlcera, otra vez la cauterizo y ya otra vez mejoró. Es un caso bien, bien raro, una señora mayor, una adulta mayor. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo claro? doctor, sí. Sí, Muy bien, doctor. muy bien, perfecto. Entonces vamos a hablar ahora sobre infección de tracto urinario. Me avisan cuando vean, por favor. Ya se aprecia, doctor. Ya se aclaró, doctor. Muy bien. Vamos a hablar de la definición, epidemiología, factores de riesgo, patología, etiología. Yo no sé por qué sale esto así. Manifestaciones clínicas, diagnóstico, terminología, clasificación, tratamiento, prevención y vamos a hablar de las fuentes de información también al final. Bien,
La definición abarca un término bastante amplio, pues, ¿no? Desde una bacteriuria hasta una sepsis. Asintomática, sintomática, una cistitis, prostatitis, una pielonefritis, todo eso se considera una infección urinaria y es un problema médico bastante común. Yo les digo siempre a ustedes que si hay un tema en la medicina que ustedes tienen que conocer y dominar, así hagan la especialidad que hagan, es esta. Porque todos vamos a tener un familiar, un amigo, un conocido con infección urinaria que te va a pedir consulta, que te va a pedir sugerencias, que te va a pedir apoyo. Así sepas desde ahora que tú vas a ser, pues, no lo sé, neurocirujano, igual tú tienes que saber de infección urinaria. Epidemiología, este cuadro es bien importante, porque puede haber una epidemiología de acuerdo a la edad, grupo y género. Entonces, los niños menores de 1 año, dividimos hombres y mujeres, la incidencia es superior siempre para hombres, ¿no? Debido al prepucio o las malformaciones anatómicas. Pero ya cuando avanzamos en edad, vamos de 1 a 5 años, acá la incidencia sube bruscamente para las mujeres, por las anomalías genitourinarias anatómicas que se hacen más presentes, ¿no? Que recrudecen. En la edad de 6 a 15 años sigue siendo más incidente a favor de las mujeres por los problemas ahora ya funcionales. De 16 a 35 años la incidencia sube más a mujeres, 20 a 0.5, por el tema del inicio de la vida sexual activa, los usos de los anticonceptivos como diafragma, por ejemplo. Cuando suben desde 36 a 65 años, la incidencia como que se tiende a equiparar, 35 a mujeres, 20 a hombres, por la cirugía, en el caso de hombres y mujeres, por el tema de la próstata y las sondas. Y cuando ya somos adultos mayores, casi se equipara, ¿no? Mujeres con hombres, por el tema de la incontinencia, la sonda y la obstrucción de la próstata. Factores de riesgo, y esto es bien importante. Esta lámina es bien importante porque va de la mano con las medidas de prevención. Siempre todos los pacientes, para hacer diagnóstico, tú tienes que identificar algún factor de riesgo, algo que está haciendo mal la paciente para que la infección. Y cuando ya la curas, todo bien, pero siempre va la pregunta del paciente, ¿qué tengo que hacer para no infectarme? Y ahí viene la identificación de factores de riesgo y recomendaciones en base a esta lámina. 1. Factor de riesgo, la deshidratación. Baja ingesta de líquidos, está de la mano con infección urinaria. 2. Retención urinaria, sea voluntaria o involuntaria. La retención urinaria o residuo postmisional elevado va de la mano con infección urinaria. La higiene inadecuada, obviamente nuestras hijas, mujeres, las damas, hay que enseñarles que se limpia sus necesidades de adelante para atrás y no de atrás para adelante. El uso de ropa interior inadecuada, pues hay que cambiarse de ropa interior todos los días y sobre todo que sea algodón, ¿no? No estar con ropa íntima sintética. La presencia de descensos vaginales también es importante porque no solo salen hongos, pues salen bacterias, parásitos, entonces la leucorrea siempre por lo general es mixta. Otro factor de riesgo importante es el no orinar después de tener relaciones sexuales. Siempre después de tener relaciones sexuales tiene que orinar. El paciente tiene que orinar, sea hombre o sea mujer, el paciente tiene que orinar. La presencia de catéteres, finalmente son cuerpos extraños, va de la mano también, podría ir de la mano con infección urinaria y cuando las defensas están bajas, obviamente te puede dar infección urinaria. El estreñimiento también es un factor de riesgo para infección urinaria, por si acaso, estreñimiento. En la patogenia, acá pues como ustedes ya saben, acá tenemos que ver, es la famosa pirámide, pues, ¿no? En la cual se relaciona el microorganismo, el hospedador y el entorno, ¿no? La coyuntura, el microbioma, la ecología vaginal. Para que haya una infección, pues tiene que haber un hospedador que le dé pues los medios necesarios para que haga infección. Para que haya una infección tiene que haber un microorganismo, ¿no? Con un factor de virulencia relativamente fuerte para que pueda infectar a nuestro paciente. Y el entorno, ¿no? El contexto propicio. Por ejemplo, tú le das humedad, va a aparecer hongo, ¿no es cierto? Si le das un medio propicio para estreñimiento, leucorrea, pues bacterias, ¿no? Entonces, todas estas cosas influyen para que finalmente se suceda una infección urinaria. La principal vía de entrada es básicamente ascendente. Por lo general es ascendente, de afuera adentro, de abajo arriba.
Luego, pues siguen las hematógenas, linfatógenas, y extensión directa de bacterias de órganos adyacentes, y así sucesivamente. Es más frecuente la infección en la mujer porque la uretra es más corta, son 3 centímetros de uretra, centímetros de uretra masculina, ¿no? Causas, etiologías. Como todos ya sabemos, el gran negativo es el que mayor causa infección urinaria. El gran negativo de Escherichia coli es el más frecuente. Luego sigue Proteus, Klebsiella, Pseudomonas y Staphylococcus. Se puede dividir en infecciones urinarias comunitarias y infecciones urinarias intrahospitalarias, donde ya el E. coli baja al 50%. Sigue igual Proteus, Klebsiella, Pseudomonas, pero el gran positivo sube a 25%, y ahí vamos a ver los estreptococos y los estafilococos. Pero tenemos algunas asociaciones interesantes que tenemos que conocer. Por ejemplo, la Candida albicans por lo general coloniza diabéticos, pacientes cateterizados y pacientes que reciben tratamientos antibióticos de amplio espectro o de largo plazo, ¿no? Al disminuir la flora bacteriana, de eso se aprovechan los hongos. Estafilococo aureus por lo general se disemina por la sangre, el estreptococo beta hemolítico en mujeres embarazadas, el estafilococo saprofíticos en mujeres jóvenes. En los niños, por ejemplo, tú no vas a encontrar E. coli, vas a encontrar por lo general Enterobacter o Klebsiella, y eso es algo que siempre me sorprendía yo cuando estaba en pediatría, en internado de pediatría, no encontraba E. coli, y era porque obviamente lo más frecuente en niños son Enterobacterias y Klebsiellas. Los estreptococo grupo B coloniza más a diabéticos. Si hay portador de sonda, vas a encontrar más estafilococo epidermidis, pues obviamente. Y los hongos más frecuentes en los hospitalizados y en los inmunodeprimidos. A ver. Acá está. Bien. Entonces, también se puede dividir según las manifestaciones clínicas en ITU alta y en ITU baja. Y esta clasificación es bien usada y es muy sencilla, ¿no? La ITU baja es cuando está infectada la vejiga, la uretra, y te da básicamente síntomas irritativos como la disuria, la polaquiuria, el tenesmo, el pujo, retardo misional, las orinas turbias. Infección de vejiga, ¿no? Cistitis, uretritis. La ITU alta te da, pues, en la infección del riñón o de los uréteres, te da fiebre, escalofríos, son síntomas ya sistémicos, ¿no? Te da dolor lumbar, malestar general, náuseas, vómitos, cefalea. Y obviamente las infecciones altas se tratan de 10 a 14 días, las infecciones bajas hasta 5 días nada más. Y dale con esto, no sé por qué. Bien, las manifestaciones clínicas también cambian según la edad. Una ITU en un recién nacido, un lactante, te va a dar síntomas neurológicos, hipo o hipertermia, crecimiento deficiente del niño, vómitos, diarrea, irritabilidad, llora por todo o simplemente se apaga, ¿no? Se queda dormidito mucho tiempo, esto va con una infección urinaria. En los preescolares, los síntomas ahora son más abdominales, ¿no? Hay dolor abdominal, vómito, diarrea, estreñimiento, fiebre, crecimiento deficiente, orina de mal olor. En los escolares, ya ahora sí ellos focalizan más los síntomas. Sí puede haber disuria, polaquiuria y urgencia, obviamente cuando hay cistitis, puede haber fiebre, cuando hay una infección renal. Ya acá los síntomas ya son mucho más urinarios. En los adolescentes es básicamente como los adultos, ¿no? Disuria, polaquiuria y urgencia, cuando hay cistitis, fiebre, malestar general, cuando ya hay una ITU alta. En los adultos mayores tenemos un pequeño cambio. Los adultos mayores, los ancianos, a veces son anérgicos. ¿Qué son anérgicos? No tienen la capacidad inmunitaria para presentar fiebre. No, tú lo ves al viejito, está dormidito, no está con fiebre y el cuidador no se preocupa, en la familia no se preocupa, pero lo ven que duerme mucho, no se queja y de pronto ya no responde, lo llevan de emergencia y le hacen una muestra de orina y es una infección urinaria tremenda. El médico mal geniado le llama la atención a la familia y la familia dice, pero un ratito, nunca se quejó, no le dolía, no le ardía, no hizo fiebre, ¿cómo voy a sospechar? Ya esos pacientes son enérgicos, no tienen la capacidad
la respuesta proteica, la capacidad del sistema inmune para presentar fiebre ni malestar general. Simplemente los viejitos, los adultos mayores se apagan, se hunden. Entonces ahí es donde uno tiene que estar atento. Cuando tengan un adulto mayor que no hable mucho, que duerma mucho, pues sospechen que podría tener algún tipo de infección. Inclusive llegan rápidamente hasta la sepsis. Diagnóstico. Obviamente el diagnóstico siempre va a ser con un urocultivo. ¿Ok? A veces es difícil, ¿no? Pero uno tiene que sospecharle clínicamente. ¿Qué es lo que puede hacer? Un análisis de orina, un examen de orina rápido, urgente, de 2 horas. Examen de orina completo, urgente. El urocultivo es obviamente para confirmar el nombre del germen y el antibiograma. Solo un especialista podría indicar pues una tomografía, un urotec, una urinama, una citoscopía, ¿no? En caso de médico general lo que podría hacer es un urocultivo, es lo ideal, y una ecografía renovesical con residuo provisional, si el caso lo amerite, si es una ITU compleja, si es una ITU complicada. Y dale con esto, no sé por qué sale esto. Terminología, acá lo importante es básicamente los 2 cuadros de abajo, la reinfección y el término recaído recidiva. ¿Qué cosa es una reinfección? Es una infección nueva producida por un germen distinto al inicial. ¿Y qué cosa es una recaído recidiva? Es una infección nueva producida por el mismo germen inicial. Entonces, acá los conceptos son muy, muy importantes. Reinfección es simplemente, como lo repito, cuando el paciente viene, doctor, vengo por infección urinaria recurrente, y una vez me infecto por Escherichia coli, el otro sale Klebsiella y el otro sale Enterobacter, y yo ya no sé qué hacer. Eso se llama reinfección. Pero si viene una paciente que es bien frecuente, doctor, vengo acá por infecciones recurrentes, tengo Escherichia coli y siempre estoy con el Escherichia coli, toda la vida me sale la misma bacteria, no sé qué está pasando. Esa es una recaída, esa es una recidiva. Bien, esto no, es muy complejo. Bien, también varía la clasificación según su presentación clínica, como ya les dije, ITU alta, ITU baja. ITU alta, infección de riñón, puede ser una pielonefritis aguda, enfisomatosa, crónica, abscesos, pielonefrosis. La ITU baja, infección vesical, cistitis aguda, recurrente, infección de próstata también es una ITU baja, prostatitis aguda o crónica, granulomatosa TB o abscesos, que también suele pasar muy poco, pero puede pasar. Uretritis es una infección urinaria baja, puede ser una gonorrea, una clamidia, epididimitis y orquitis también. Algunos casos especiales, ITU y embarazo, ITU en HIV, ITU en diabetes, ITU en catéteres sondas. Ajá, de nuevo. Bien. ¿A quienes llamamos una ITU complicada? Y es un término que van a escuchar bastante frecuente en su práctica hospitalaria. Toda ITU en un varón es una ITU complicada. ITU en embarazada, ITU complicada. ITU adquirida en el hospital por un internamiento prolongado, ITU complicada. Pacientes portadores de sonda, ITU complicado. ITU en la infancia, ITU complicada. Cualquier paciente con algún problema anatómico o funcional también es una ITU complicada. Con síntomas de más de 7 días, pacientes que se le hizo urodinamia, citoscopía y luego hace fiebre, infección urinaria, es una ITU complicada, ITU en diabéticos y inmunosupresión. La verdad que tienen, como se dan cuenta, hasta 8 escenarios diferentes para catalogar a un paciente como ITU complicada. Tratamiento médico de acuerdo a la presentación clínica, ¿no? Tiene que diferenciarlo si es ITU alta o ITU baja. La idea es de que demos el tratamiento de acuerdo a la agente causal y eso obviamente lo vamos a tener solo si tenemos un urocultivo. Por lo general, si es un ITU simple, es decir, una paciente que hace 5 años, ¿no?, a una de las 500 me da infección, y esa paciente no necesariamente vas a pedirle pues un urocultivo, ¿no? Puedes pedir solo un examen de orina, en 2 horas te sale el resultado y ya tienes la leucocituria, ¿no?, abundante, gérmenes 3 cruces, etcétera, etcétera, etcétera. Puedes empezar ya con una quinolona, con una cefalosporina.
Y tratamiento de cistitis 3 a 5 días. Si es una pielonefritis, 7 a 10 días. Puede usar una quinolona, cefalosporina de segunda generación. Si es una ITU complicada, obviamente una quinolona, una cefalosporina de tercera o un aminoglucósido. Y el duramiento del tratamiento, la duración del tratamiento es hasta 3 días después de caer la fiebre. Y así sucesivamente. Recordar que para la prostatitis se usan quinolonas o cefalosporinas de segunda generación. Si es aguda, 2 semanas, pero si es una prostatitis crónica, 4 a 6. Pero es así. Y la epididimitis, obviamente el tratamiento es por 2 semanas, doxiciclina o macrólidos, sin ningún problema. Bien. Y acá vamos a actualizar esto. Voy a salir de acá en el tema de la resistencia. Y esto es muy importante porque la semana pasada tuvimos la presentación del infectólogo de nuestro hospital. Y voy a compartir con ustedes esta novedad. Siempre tenemos que tener un mapa biológico de nuestra... Acá está. Me avisan cuando lo vean, por favor. Tenemos que tener un mapa microbiológico de las infecciones urinarias en el lugar donde estén trabajando, en la ciudad, en el país. Este es el mapa microbiológico de mi hospital, del Hospital Almenara. Entonces acá yo ya sé cómo está la sensibilidad y cómo está la resistencia. Entonces, por ejemplo, tenemos acá, a la mano izquierda tenemos los microorganismos, Escherichia coli, Klebsiella, Pseudomonas, Proteus, etc. Y a la mano derecha tenemos los antibióticos. SAM es ampicilina sulbactam, ATM es Astrionam, CZO es cefazolina. Entonces miren, 48% de resistencia de E. coli a la cefazolina, al famoso Keflex. Ceftazidima, CAS, CRO es ceftriaxona. Miren la ceftriaxona, 44% a Escherichia coli. Solo vean la primera línea, que es lo que más es Escherichia coli, 80%. Pero en nuestro hospital, en el Hospital Almenara, ojo, no es esto no es en la UCI, en la emergencia de pacientes hospitalizados. 44%. Cefepime, EFEP, 37%. Ertapenem, 1%. Imipenem, 0% de resistencia. Meropenem, 0%. Todos los carbapenem tienen muy baja o casi nada de resistencia. 1 o 0%. Entonces estos pacientes, cuando tengo un paciente internado complicado, si ustedes dan carbapenem, tienen casi nada de resistencia bacteriana. ¿Ya? FOS, ¿qué es FOS? Es la fosfomicina. Miren la resistencia, solo 15% de Escherichia coli. La resistencia es bien baja, por eso que fosfomicina lo estamos usando bastante porque tenemos una alta tasa de éxito. TGC, tenemos es la tigesilina, que casi no se usa. Pasamos de frente a AMK, obviamente es asiento de resistencia, ¿no? El año pasado, el año 2022. Amikacina, muy buena opción. Gentamicina, 22% de resistencia. Miren, ya está empezando a haber más resistencia a genta porque obviamente se usa más que la amikacina. CIP es ciprofloxacino. Miren la tasa de resistencia, 84%. Prácticamente en un hospital no deberías usar ciprofloxacino para infección urinaria. ¿Ok? SXT es sulfa. No es el Bactrim con trimoxazol. Miren, 62%. Es una barbaridad. Bactrim y ciprofloxacino o sulfa y quinolona, ciprofloxacino no deberíamos dar. Acá no se ha hecho el estudio con levofloxacino porque como no tenemos en el hospital no pueden cruzar la información. Así que CZA es ceftazidima bimactam, que ya es un tema de ellos, ¿no? Pero lo más frecuente es acá el mensaje es ciprofloxacino y sulfa a nivel hospitalario no deberíamos dar. ¿Qué cosa deberíamos dar? Fosfomicina, carbapenems y sobre todo genta y amica, que mantienen una buena tasa de sensibilidad. Esto
Esto ya es la Pseudomonas, Acinobacter. Bien, hasta las resistencias. Ok, de veces del 2020. Tenemos que ver solo lo actual. Bien, esto es algo que recién, esa información es muy actual, tengo que trabajarla para dárselas ya un poco más digeridas. Bien. Entonces, en el tratamiento que tenemos, de acuerdo, lo ideal, como digo, es el antibiótico de acuerdo a la bacteria. Y obviamente el urocultivo te da el antibiograma y el antibiograma es el que te va a decir qué terapia antibiótica es mejor para ese microorganismo. Tenemos esquemas diagnósticos para valorar las infecciones, por ejemplo, casos clínicos. Por ejemplo, tenemos paciente adulto con síntomas de vías urinarias con disuria, poliuria y urgencia. Eso es una I2 baja. Tenemos que ver en qué escenario estamos. Si estamos en una mujer sana, no embarazada, obviamente no necesitamos cultivo de orina, como bien dice el algoritmo, y considerar un tratamiento empírico antibiótico sin ningún problema. Pero si tenemos una mujer con un antecedente incierto o factores de riesgo, ahí sí debemos pedir un examen de orina, podemos pedir un urocultivo y valorar la esfera ginecológica. Si tenemos un paciente varón con dolor pélvico prostático, hay que pensar que es una prostatitis aguda, pedir un cultivo de orina y pensar en evaluarlo, mandarlo al urólogo. Y obviamente a todos yo personalmente le pido ecografía renovesical para descartar algún problema anatómico o funcional, ¿no? Residuo polisomnal elevado. El otro escenario es una I2 alta, ¿no? Dorsalgia, náusea, vómito, fiebre. Entonces, si es una mujer sana, no embarazada, considerar la posibilidad de una pielonefritis por obvias razones, dolor lumbar, dorsalgia, fiebre, náusea, vómito, una infección de riñón, ahí sí ver un cultivo de orina, ¿no? Si es una mujer compleja con antecedentes urológicos, urinarios, ahí pues cultivo de orina y un hemocultivo. Un hemocultivo es cultivo de la sangre con fiebre. Y así sucesivamente, cada paciente es diferente al otro, no a todos se les puede tratar. Ya tratado el paciente, ya curado nuestro paciente, viene el tema de la prevención. El paciente dice, doctor, ¿qué tengo que hacer para prevenir? Obviamente, primero, identificar su factor de riesgo. Cada paciente debe tener mínimo 1 o 2 factores de riesgo. Es imposible que no hayan hecho nada. Si le dicen que que no identifican factores de riesgo, porque no les está diciendo la verdad, les está engañando. Siempre todos los pacientes tienen algún factor de riesgo para haber hecho infección urinaria. Entonces, ¿cómo podemos prevenir? Una de las mejores formas y las más efectivas, existen muchas formas para prevenir. Una de las mejores es la profilaxis antibiótica. ¿Qué cosa se le da? Se le da la mitad de la dosis estándar de un antibiótico de vía urinaria, como por ejemplo nitro, en este caso 50 miligramos, sulfa, la mitad, cefalexina, la mitad de la dosis estándar, cipro, la mitad de la dosis estándar, o Bactrim, la mitad de la dosis estándar. Acá ya no entra. Se supone que no debería entrar mucho el tema de la resistencia. En las últimas charlas de los infectólogos sí nos están recomendando. Antes nos decían, no importa que sea muy resistente así, pero igual la profilaxis vale. Ahora nos están diciendo, no, ahora para dar profilaxis tiene que ser de acuerdo a la sensibilidad de resistencia. Entonces las cosas se están cambiando. ¿A quiénes damos la prevención o profilaxis antibiótica? A los pacientes con I2 recurrente, los pacientes con reflujo vesicoureteral y elección de pacientes de acuerdo a los factores de riesgo de nuestros pacientes. La prevención es por 6 meses. La profilaxis antibiótica se da por 6 meses. Al inicio, cuando nosotros informamos esto a nuestros pacientes, tenemos mucha resistencia, pues nadie quiere tomar 6 meses de antibiótico por obvias razones. Entonces, personalmente la estrategia que hacemos nosotros es decirle que es por un mes, pero que al mes tiene que regresar. Cuando regresa le empleamos a otro mes más y así sucesivamente vamos avanzando. Como el paciente va teniendo éxito porque no se reinfecta, ya empieza a adherirse más al tratamiento. Y es por este motivo que el próximo martes nos toca seminario. Un grupo va a hablar de prevención de I2 recurrente y otro grupo va a hablar de I2 y embarazo. Son dos temas en el seminario que vamos a tocar. Y con el delegado, ¿dónde está el delegado? ¿Cuántos alumnos son, delegado?
9. 9. Entonces, 6 van a hablar de prevención, porque es un tema largo. Hay inmunoprofilaxis, medicina natural, hidratación, régimen higiénico dietético, profilaxis antibiótica, hay vitamina C, metenamina, es una cosa muy, muy amplia. Y 3 alumnos van a hablar de ITU y embarazo, cada uno hablará de cada trimestre. ¿Ok? Entonces, 6 hablan de profilaxis en ITU recurrente y otros 3 alumnos hablan de ITU embarazo, haciendo énfasis en qué antibiótico sí y qué antibiótico no se puede dar en la mujer embarazada con infección urinaria. ¿Estamos de acuerdo? Delegado, esta rotación de ustedes va a tener 2 martes o 3 martes. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo acabó? Empezamos el día jueves el día jueves de la semana pasada, el 1, y acabamos el 16 la próxima semana. Solamente tenemos 2 martes. 2 martes, ya. Entonces, vamos a tener que correr, porque vamos a hacer 1 hora y media, ahí está. De 8 de la mañana a 9:30, y 9:30 en punto hago yo casos clínicos. Preparo 3 casos clínicos, que la verdad ustedes son los que van a participar. Yo voy a ser un mero presentador y voy a hacer las preguntas para que ustedes opinen acerca de los casos. ¿Y de qué van a hacer los casos? De esos 3 temas. De esos 3 temas y obviamente del seminario. Ahí entra mucho profilaxis, entra mucho qué antibióticos en qué trimestre de embarazo. Y la verdad es básicamente, casos clínicos es una suerte de evaluación a sus conocimientos. Yo no les voy a hacer preguntas de cuál es la definición. No, eso no le voy a hacer. Le presento un caso clínico y en base a eso les hago preguntas: ¿qué pensarías? ¿Qué exámenes pedirías? ¿Qué tratamiento ofrecerías? ¿Por qué este sí? ¿Por qué este no? Hago una suerte de evaluación, pero muy práctica, poniendo casos clínicos en la próxima semana. Entonces, la primera 1 hora y media, seminario, y 9:30 presento yo casos clínicos para la evaluación correspondiente. ¿Tienen alguna pregunta, duda sobre esta clase, esta charla? Doctor, buen día. En el caso de divertículos vesicales en paciente pediátrico, ¿le predispone a itus a repetición? Sí, bastante frecuente. Sí, bastante frecuente. Inclusive hasta un varón, un adulto. Esos son itus, bueno, ese es en un caso de un divertículo congénito, ¿no? Pero podría formarse una lesión diverticular o pseudodiverticular Sí, por la infección, ¿no? sí, correcto. Obstrucción. Doctor, una consulta. ¿Y el Sí. comprar esas cintillas reactivas y trabajar con la población, por ejemplo, en el SERUM, cuando estemos en instantes de exámenes de orina, ecografías, ¿sería adecuado comprar esas tiras reactivas? Mira, no, son muy sensibles, pero no específicas. Pero a nada, yo sí lo haría. Yo no he tenido oportunidad de usarlas en mi Cerú, mi internado, porque en esos tiempos no habían esas cosas. Tengo entendido que sí hay, no las he visto en el extranjero. En el extranjero, atención primaria de salud trabaja mucho con tiras reactivas. Pero si hubiera la oportunidad y yo me voy a mi Cerú, créeme que yo sí lo llevaría. Me ayudaría mucho. Obviamente que tantos años hemos trabajado en base a nuestra sospecha clínica, que también lo podría hacer clínicamente, pero si tienen la posibilidad, sí. Sí, sería todo ayuda finalmente para el diagnóstico. Gracias, doctor. De nada. Doctor, Sí, una pregunta. Y en el caso de que, así como dice el compañero, no podamos realizar el urocultivo, estemos en una situación como esa, ¿qué medicamento es el que se usa de forma empírica? ¿Cuál de ellos es el más indicado? mira, históricamente usábamos quinolonas y sulfas, que como ya tú has visto, cada vez hay más resistencia. ¿Por qué? Porque lo estamos usando mucho y los gérmenes obviamente también evolucionan. Lo que está yendo muy bien es nitrofurantoína, amoxicilina clavulánico, fosfomicina, estas 3 por vía oral.
Ya. Y por vía intramuscular, Genta y Amica. Les estoy dando este dato porque ya está, yo creo que ya veo las preguntas más orientadas al serum. Usaría estas 3 alternativas por vía oral y estas 2 alternativas inyectables. La ceftriaxona cada vez está yendo más resistencia, porque vuelvo a repetir, lo estábamos usando mucho o lo hemos usado mucho. Entonces suele pasar, pues no usas mucho un antibiótico, lo que haces, uso y abuso de un antibiótico que genera resistencia bacteriana, que es lo que ha pasado con Cipro. Doctor, una pregunta. En el caso, digamos, no de la micacina intramuscular que estaba mencionando, digamos, no estamos en una zona endémica de TBC, ¿no se tendría que, mejor dicho, reservar ese medicamento por un, bueno, riesgo a resistencia? Claro, por supuesto, pero a nada, Ok, doctor. ¿no? Entonces, en el caso, estaba mencionando en el cuadrito de resistencia, ¿no? Que había hecho el infectólogo ahí en el Almenara. ¿Cuál sería el tratamiento para la una vez ya, me imagino, ¿no? Identificado, disculpe, identificado el germen, ¿se le tendría que dar un carbapenémico o cuál No, sería no, el no, no. tratamiento para De acuerdo al urocultivo. Claro, o sea, ya identificado la E. coli, ¿no? Había Ujú, mencionado, ¿no? Que este es un cuadro de resistencia, ¿no? Y hace menos resistencia a lo que son los carbapenémicos, como es el imipenem, el meropenem. el alerta. Eh, claro, y entonces podría decir que el tratamiento de elección sería los carbapenémicos para la E. coli. No, pero a ver, pero mira, escúchame. En CRO es ceftriaxona, tienes 44% de resistencia. Pero ¿qué pasa si te toca un E. coli sensible a ceftriaxona y sensible a carbapenem? Yo le daría ceftriaxona, porque esa E. coli que le tocó sí es sensible. Ahí viene la importancia del urocultivo y el antibiograma, ¿me entiendes? No te estoy diciendo que todos los E. colis 100% resistencia, no te estoy diciendo eso a ceftriaxona, ¿no es cierto? Es el 44%. Pero si te toca en tu cultivo E. coli sensible, ceftriaxona, le doy ceftriaxona. Yo no les estoy diciendo que de frente se vayan a carbapenem, pues. No, 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 no. Este es un cuadro donde está diciendo el porcentaje de resistencia. Lo que estamos viendo que cada vez hay más resistencia a ceftriaxona porque se está usando más. Pero si a mí me toca un urocultivo positivo, E. coli sensible a ceftriaxona y sensible a carbapenem, yo voy a usar ceftriaxona porque siempre tengo que ir de menos a más. Uso racional de antibióticos. ¿Me entiendes? Tampoco es que de frente te vas a ir a carbapenem. No, mejor porque ahí no hay resistencia. No, pero si tu urocultivo sale sensible, ¿por qué tienes que usar carbapenem? Si sale sensible a ceftriaxona, ¿por qué tienes que usar de frente carbapenem? No. Ok, doctor, ya más claro, ¿no? Qué Porque bueno. no había entendido Excelente. un poco esa parte, ¿no? No, Está bien. claro, claro, cuando cruzas la información de un lado al otro, recién te das cuenta. El mensaje es urocultivo. Es bien importante el urocultivo y obviamente que esté bien hecho, ¿no es cierto? Y la experiencia le va a hacer leer un urocultivo y darse cuenta si está bien o mal, bien informado o mal informado. Van a leer ustedes urocultivos de laboratorios privados, parroquiales, solidaridad, de hospitales y van a leer laboratorios de clínicas, urocultivos de laboratorios de clínica y urocultivos del mejor laboratorio X, que no lo voy a decir su nombre, pero todos ya sabemos cuál es el mejor laboratorio. Y cuando veas su antibiograma, veas su sensibilidad, veas su resistencia, te vas a dar cuenta, oye, este urocultivo y este antibiograma, este está bien hecho, ¿no? Y eso te lo va a dar la práctica. Cuando salgan ustedes y vean urocultivos, se van a dar cuenta cuál está bien hecho, cuál está mal hecho. Y obviamente también conversen, pregunten a los colegas que tienen en el centro de salud, en el hospital, en la posta, donde estén, oye, qué buen laboratorio me recomiendas. Obviamente no, cuando uno llega por primera vez no conoce la zona, pero uno debería, pues, para no caer en error. La fosfomicina me parece un excelente antibiótico. Tiene solo, mira, ya 15% de resistencia. En un hospital, en la calle, y hasta ahora no veo resistencia a fosfomicina, solo en los pacientes que un hito recurrente que están andando de médico, de infectólogo en infectólogo, ya esos pacientes ya empiezan a hacer resistencia a fosfomicina porque ya la han usado mucho tiempo.
Doctor, un buen Sí, día, doctor. Una consulta. Soy Reilly Pimentel. Riley. Pero el urocultivo creo que sale después de 3 días, 4 días. Es correcto. Entonces, de- mm, para darle un tratamiento profiláctico, de repente un tratamiento inicial con un antibiótico, entonces, ¿cuál sería lo más recomendable? Y para los síntomas, ¿también podría estarle dando un tratamiento para los Muy buena síntomas en pregunta. este paciente? Cuando tú pides urocultivo, tienes razón. No, a ver, cuando tú pides, viene una paciente. Tú identificas que es una ITU. Para ti, complicada. Entonces, necesita urocultivo perfecto. Pero, no, ¿qué vas a hacer los 3, 4 días? No lo vas a dejar sin antibiótico, ¿no es cierto? Ahí usas tu antibiótico empírico. ¿Qué cosa te parece a ti lo mejor para la paciente? Si es una ITU baja, yo empezaría con nitro o fosfomicina. Pero, ¿qué le digo? Por favor, primero deje su muestra de orina en laboratorio para urocultivo. Después de eso, tome ese antibiótico, no sé, nitrofurantoína 100 miligramos cada 8 horas y venga al cuarto día de haber tomado el antibiótico, al tercer o cuarto día y ya venga con su resultado urocultivo. Si el resultado urocultivo sale que es sensible a nitro, sigue tomando 7 días o 5 días, según sea el caso. Pero si al cuarto día sale tu urocultivo y sale que es otro germen, o perdón, ese es cualquier germen, pero es resistente a nitro, tú ya tienes, señora, tenemos que cambiar el antibiótico porque ese antibiótico primero era resistente. Entonces, no es la idea que tú dejes al paciente sin antibiótico si tu sospecha clínica es infección urinaria. Ahora, si viene una paciente que dice, doctor, vengo porque me arde y me duele un poquito para orinar, y tú la ves en buen estado general, tú puedes dar solo sintomáticos y sí podrías pedir un urocultivo y esperar 3 días. Y eso ya depende mucho de tu criterio clínico, cómo ves tú a una paciente. Recordad que el 25% de síntomas urinarios bajos no son infección, solo son síntomas inflamatorios, 25%. De cistitis son no bacterianas, por si acaso, ¿ya? Doctor, disculpe, ¿y el tratamiento para los síntomas? O sea, si le digo un tratamiento sintomático, ¿cuál sería el mejor manejo? Para... Puedes dar AINES, fenazopiridina o flavoxato. Si es que tu criterio dice que no tienes que dar antibiótico porque ves una paciente en muy buen estado general y tú dudas que sea infección, AINES, los alemanes están dando AINES, ibuprofeno, celecoxib, la dosis normal, ¿no? Ibuprofeno cada 8, celecoxib cada 12 horas. Y también puede dar fenazopiridina cada 8 horas, 3 días nada más, o flavoxato cada 8 horas, 3 o 5 días. Y con eso mejoran mucho los síntomas urinarios bajos. Gracias, doctor. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, en una cistitis obstructiva, ¿va a ser recomendable la colocación de sonda? No te escuché, se cortó, Diego. En una cistitis obstructiva, cuando hay obstrucción, ¿va a ser recomendable la colocación de sonda? Claro, primero la desobstrucción. No, al mismo tiempo, pues, ¿no? Porque de nada vale que des antibiótico y el paciente siga obstruido. Las dos cosas al mismo tiempo, desobstrucción y antibiótico. Es como cuando tengas ITU y litiasis renal, cálculo. Le das antibiótico pero sigue la piedra, siempre pasa con infección. Dar antibiótico y luego programarla para litotricia, para una percutánea, para un flexible con láser. Pero tienes que solucionar el foco del cálculo. En el caso del obstruido, el foco es la retención urinaria. Doctor, disculpe, ¿y en los pacientes que en sus exámenes de orina muestren mayor predominio de gérmenes, pero sin leucocitosis, y el paciente esté clínicamente estable, ¿no? No febril, en estos casos también se le puede dar un tratamiento antibiótico profiláctico o no hay ningún problema? ¿Puedes repetir, por favor? Pues se cortó a la mitad.
Sí, doctor. En pacientes que muestran en sus estudios de orina incremento de gérmenes, pero clínicamente se muestren normales sin leucocitosis, ¿a estos pacientes se le puede dar tratamiento profiláctico? Bacteriuria asintomática. Estás hablando Así de es. bacteriuria asintomática. Los infectólogos dicen que no se da profilaxis ni se da tratamiento. Se Ujú. hace seguimiento nada más. La bacteriuria no se trata. Sí, sí, En doctor. casos de VIH, Doctor, disculpe, creo que se le cortó en el último momento. sí, estoy moviéndome para otro lugar mejor un ratito. Ah, ya. Un segundo. Sí, la señal está empezando a fallar. Ya, ahora sí. Sí, doctor, se lo escucha mejor. Sí, entonces, sí, si es bacteriuria asintomática, la bacteriuria asintomática no se trata. Y mucho menos se da profilaxis, salvo tengas una paciente frágil, paciente adulto mayor, paciente con medicación neurogénica, salvo casos especiales. Y ahí viene ya el criterio del especialista. Mm, Sí, doctor, justamente eso le quería preguntar, porque en pacientes geriátricos se ve Ujú. más estudios de... Sí, se va más profilaxis antibiótica, es correcto. Así Gracias, nos doctor. odien los infectólogos. Yo sí soy partidario de la profilaxis cuando veo un paciente con varias comorbilidades. Inclusive hasta la familia me exige, pero doctor, ¿cómo no le va a dar nada? Va a esperar a que le dé fiebre, ya se puso mal una vez. Entonces, a ese paciente yo ya sé que tiene antecedentes de sepsis, entonces al paciente yo le doy profilaxis. Gracias, doctor. Listo, chicos. Entonces, nos vemos el próximo martes, 8 de la mañana de nuevo. Seminario delegado, me separas a los alumnos en dos grupos, uno de 6 y otro de 3, y luego a 9:30 empiezo yo con los casos clínicos para la evaluación. Va a ser muy sencillo, ¿eh? Los casos clínicos son muy, muy sencillos. Solo tienen que repasar esta clase y también va a venir bastante del seminario, así que no debería ser ningún problema. No se estresen. Está bien, doctor. Gracias. Listo, Diego. Muy bien, chicos. Nos vemos la próxima semana. Gracias, doctor. Buenos días. Gracias, Cuídense. doctor. Saludos. Gracias, doctor. Hasta luego, de nada. Cuídense. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, doctor. Chicos, no se retiren, por favor.